No me hace falta, no me hace falta. Muchísimas gracias, Fran, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y sobre todo estoy terriblemente agradecida, muy agradecida por distintos aspectos. Primero, por el reconocimiento del trabajo que hacemos en la Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional, conocida por nuestra marca FEX, porque nacimos el 18 de mayo del 2004 como Foro Español de Expatriación y, de hecho, el 2024 es nuestro 20 aniversario. El trabajo de las empresas ha sido muy relevante durante estos 20 años para alcanzar una serie de grandes objetivos y logros. Esta mañana, hoy, se ha hablado aquí de la Ley de Emprendedores, de la Unidad de Grandes Empresas, se ha hablado del Libro Blanco de Movilidad Internacional que escribimos durante el confinamiento, una obra colaborativa que participaron 35 autores. La actualización de ese libro blanco que presentamos este año 2023 en el entorno de EY Sagardoy, del Observatorio de Teletrabajo Internacional, la orden que suple la orden ministerial del año 82 sobre la asimilado al alta en materia en desplazamientos internacionales. En todos estos aspectos, FEX ha tenido su punto de participación, de impulso y de transformación. De hecho, nuestro claim es impulsar para transformar. Es uno de los objetivos de las empresas que forman parte del FEX, entre las que se encuentran hoy aquí, pues Talgo, La Liga, Mafre, Prosegur, Iberdrola. 5 sectores muy representativos de la economía de nuestro país. 5 compañías con un proceso de internacionalización muy maduro y con visiones y culturas diversas. Uno de los objetivos, cuando estuve hablando con Fran y con Berit y con Carlos, a los cuales les estamos muy agradecidos por seguir contando con nosotros, es vamos a ver si podemos sentar a 5 sectores de empresas del IBEX que puedan darnos una opinión de todo esto que hemos estado hablando aquí esta mañana, ¿no? Que es muy relevante. Hemos hablado de talento, hemos hablado del impacto de la movilidad internacional, recogido en el magnífico estudio que lleva realizando María Eugenia y Óscar en Hasenkamp estos 4 años. Además, contaron con nosotros desde el principio, hemos tenido el honor de escribir el prólogo todos estos años, hemos tenido el honor de poner en conocimiento de todas las empresas asociadas la participación en este estudio, porque consideramos, como ellos han dicho, que es un estudio diferente porque está basado en la empresa en España, con lo cual nos da ese punto y esa sensibilidad que muchas veces cuando lo metemos en un entorno más global, pues nos podemos dispersar. Yo creo que ambos enfoques son buenos y el poder conocer el enfoque que están trabajando desde Hasenkamp es muy significativo. Y luego el apoyo, como siempre, de Berit, ¿no? en la parte de seguridad y salud. Ellos son patrocinadores de FEX. Y bueno, pues yo creo que formamos un team muy interesante para poder divulgar, que es el objetivo fundamental del FEX, ¿no? Dentro de ESG, que también ha mencionado Carlos, ¿no? Poder divulgar nuestro conocimiento es nuestra aportación a la sociedad, ¿no? Todo aquello que trabajamos dentro de la asociación. Y sin más, pues vamos a empezar este debate, que yo creo que va a ser muy interesante. Como antes os han presentado, tenemos a Jorge Martín de Iberdrola, empezando por este lado, que es el Head of Global Mobility. Tenemos a Joaquín Gómez Cebedio, sí, Cebedio, lo he dicho bien, siempre dudo con tu apellido. Group Total Reward Director en Prosegur. María Ollero Casquero, Recursos Humanos, Movilidad Internacional de Mafre. Carolina Siscar, responsable de Relaciones Laborales y Movilidad Internacional de la Liga, y Ramón Artiz, International HR Manager en Talgo. Como veis, 5 empresas muy interesantes para conocer su opinión. Entonces, nosotros hemos preparado esta conversación basada pues, en esos hitos fundamentales que han salido de la encuesta que se ha presentado esta mañana, ¿no? Entonces, está claro que los esquemas de trabajo en remoto o híbridos a distancia, pues
como han mencionado, de primer punto de partida, pues están absolutamente en la mente de los gestores de recursos humanos y de los consejos de administración de las compañías. Con lo cual, el teletrabajo ya no se está viendo como un beneficio de conciliación familiar, sino que también se está viendo como parte de la estrategia de internacionalización de las compañías. Uno de los temas que se han mencionado es la preocupación por ese ahorro de costes. Al final esto tiene un impacto también en la gestión de la movilidad internacional de cada una de vuestras compañías, ¿no? Entonces, al final es un requisito muy importante a tener en cuenta en la gestión de ese talento global que ahora mismo tanto se está mencionando. Por lo cual, pues me gustaría conocer cómo se están adaptando esas políticas de movilidad internacional ante estas nuevas figuras de desplazamiento. ¿Cuál es esa experiencia del empleado, Jorge? Empecemos por ti, tan importante y que está saliendo además en todos los estudios que se están realizando. Pues sí, yo creo que se me oye. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Foro de Recursos Humanos, a Globality Health y por supuesto, a Gómez Acebo y Pombo la invitación. Pues, a ver, yo creo que se ha resumido muy bien en el bloque anterior, ¿no? O sea, yo creo que han tocado un poco todos los tips que yo creo que nos preocupan mucho a todos. Y es, por un lado, partiendo de la situación y el contexto macroeconómico y sociopolítico que nos está tocando vivir, bueno, pues evidentemente la movilidad ha cambiado, el desplazamiento de la gente y de las personas se ha modificado, ya no se desplazan de la misma forma, ni siquiera, bueno, pues según el caso, bueno, pues están abiertos a un desplazamiento permanente o bueno, pues incluso acompañados. Por otra parte, tenemos la otra variable, que es la variable empresa. Tenemos la variable empresa donde, bueno, pues hay proyectos, hay negocios, hay responsabilidades que asumir en destino, muchas veces con un budget, y se ha tocado también aquí, pues mucho más reducido. La competitividad, la globalización ha hecho muchas veces que efectivamente, bueno, pues los costes disminuyan. Y por tanto, bueno, pues a la hora de desplazar, pues tienes que mirar mucho más el número de lo que mirabas antes, ¿no? Eh, y después, por otra parte, también, no menos importante, bueno, pues incluso o por lo menos que es algo que nosotros sí que estamos viendo desde Iberdrola, bueno, pues es el componente cultural de la propia nacionalidad, ¿no? O sea, hay culturas y países o regiones claramente exportadoras de talento y tenemos otras claramente importadoras de talento, ¿no? Hay gente que, bueno, pues en función, o sea, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues hay países como Brasil que son eminentemente exportadores, gente que, bueno, pues está muy abierta a la movilidad, incluso con un carácter algo más permanente, y después hay otras geografías más anglosajonas donde, bueno, pues esa movilidad, pues lógicamente ya no es tan atractiva, porque en cuanto empiezas a poner el baremo o en la balanza el tema costes, bueno, pues evidentemente no resulta a lo mejor tan interesante como en otras nacionalidades, ¿no? Todo esto, pues ¿qué nos obliga? Pues yo creo que se ha comentado muy bien en el estudio, o sea, yo creo que a las empresas, o por lo menos lo que estamos haciendo en nuestro caso, es utilizar dos claves, que en este caso yo diría que es por un lado la flexibilidad y por otra parte la experiencia empleado, pues como palancas de atracción, motivación y bueno, pues cobertura de los objetivos de negocio que tenemos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues desde luego la flexibilidad obliga mucho lógicamente, analizar todas estas perspectivas. O sea, flexibilidad no es solo, bueno, pues dar una opción a otra, sino es primero entender las demandas de todas las partes, ¿no? Y cuál es la realidad de cada una de ellas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues encontrar una solución óptima que permita que, bueno, pues oye, ¿por qué no? Incluso demos esa posibilidad, o por lo menos nosotros lo que estamos haciendo, y ahí lo hilo mucho más con tu pregunta, intentar que estas nuevas opciones de desplazamiento que se están incorporando, siempre respetando la parte de compliance, bueno, pues incluso sean elegibles por parte de la persona que se desplaza, siempre y cuando, bueno, pues no comprometan el propio proyecto en sí, ¿no? Entonces, Claro. estamos permitiendo y dando a
a las personas que se desplazan esa posibilidad de que incluso ellos, en nuestro caso con un abanico de 10 opciones de desplazamiento posibles, pues elijan cuál es la más adecuada a sus propios intereses. Opciones que, insisto, hemos trabajado intentando que se adecúen pues, a las situaciones pues, básicamente estándar que se suelen dar en casi todos los lados, ¿no? Y en cuanto a desplazamiento con sin familia y bueno, pues a la combinación de las realidades que habitualmente tiene una familia encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pues eso lo que sí que nos está permitiendo por un lado es mantener el atractivo de la movilidad, porque bueno, pues están viendo que esa oportunidad, ese reto que para ellos supone la movilidad, se ve acompañado de precisamente eso, una política que bueno, pues digamos que en la que se ven reconocidos, porque además es una política que hemos construido preguntándoles, o sea que tampoco en este sentido hemos innovado demasiado y bueno, pues hemos, ya digo, utilizado esta vía. Y por otra parte el negocio nos lo ha recibido muy bien, porque Bueno, eso bueno, es muy pues interesante porque muchas veces el tema que ha salido en el estudio, el negocio tiene que hablarse con los gestores que hacéis estas planificaciones estratégicas. claro, o sea, nosotros en este caso, además hay que entender que, por ejemplo, en nuestra realidad tenemos desplazamientos bueno, pues a destinos deslocalizados, digámoslo así, ¿no? Pues un proyecto offshore en un parque eólico en mitad del mar, pues evidentemente no es el mejor destino dentro de los posibles para vivir una experiencia internacional con tu familia, ¿no? Bueno, pues hay una serie de opciones y alternativas que previamente acordadas con este negocio, bueno, pues permiten que la persona, ¿por qué no va a conmutar? Por ejemplo, si estamos hablando de una planta o de un proyecto eólico en Reino Unido, ¿por qué no va, bueno, pues a tener un esquema donde deje a su familia aquí en España, bueno, pues con determinadas compensaciones? En fin, hay determinadas soluciones que se están poniendo encima de la mesa y que además están permitiendo, sobre todo muchas veces, nos están permitiendo cubrir una demanda que yo creo que suele ser muy habitual, ¿no? Y es, lo quiero y lo quiero ya. Entonces, Ya, bueno, pues cosa difícil de cumplir muchas veces, sí. eso es, Sí, sí. eso es. Entonces, en lo quiero ya, estamos intentándolo precisamente con la combinación de esquemas, tratar de conseguir que, bueno, pues por ejemplo, si estamos hablando de un país donde la solución migratoria es ágil, pues tener a la persona relativamente rápida. Muy bien, pues yo creo que es una visión muy interesante que se complementa mucho con lo que hablamos tú y yo, Joaquín, ¿eh? Con el Sí, tema de la flexibilización y lo que estáis haciendo vosotros también en Prosegur. sí. ¿Se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Nada, agradecer primero la invitación a Prosegur, es un placer. Y bueno, Ángeles y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo en Telefónica y con Javier Fernández Aguado también en Deloitte hace mucho, mucho tiempo, así que me siento como en casa, ¿no? Entonces, estamos hablando de flexibilidad y también de personalización, ¿no? De las condiciones de desplazamiento, que también se menciona en el informe, ¿no? Entonces, el enfoque y permíteme que conteste así la pregunta, ¿no? O el comentario. El enfoque de Prosegur es, primero, qué no es negociable para nosotros, ¿no? El tema de compliance, el tema de contar con un proveedor global para asesoramiento, seguridad social, migratorio, fiscal. Eso es sí o sí, es de obligado cumplimiento para cada vez que movemos a alguien a nivel internacional. Y otro tema también es el tema del seguro médico internacional, ¿no? Para el colectivo de expatriados, tanto para el desplazado como para el grupo familiar, sí o sí son básicos, ¿vale? A la hora de mover gente en el equipo Prosegur, ¿no? Sin embargo, por otro lado, tenemos que pensar un poco en la propuesta de valor, ¿no? al desplazado, ¿no? Cuando lo estamos moviendo, ¿no? Y en Prosegur pensamos que tenemos tres palancas, ¿no? Donde podemos adaptar, ¿no? esa propuesta de valor en base a las necesidades, ¿no? de nuestros desplazados. Uno es el tema de plan de carrera, ¿no? Contamos con un sistema de job leveling para las posiciones de 160.000 empleados que tenemos en Prosegur. Entonces, imaginaos, cada vez que analizamos un movimiento internacional, tenemos que ver si se trata de un movimiento horizontal o una promoción, ¿no? Pues en base a eso tiene que venir asociado un plan de carrera ad hoc o específico para ese movimiento internacional, ¿no? Un segundo factor, y también lo estáis comentando en el resultado del estudio, es el tema de Spadalowans, ¿no? La bolsa, ¿no? Con el que monetizamos ese movimiento a otro país, temas de housing, schooling, inflación, diferencial de coste de vida, ¿no? Pues en lugar de tenerlo parcelado,
pues establecemos un importe conjunto, ¿vale? Y es el propio desplazado el que decide si le mete más peso a la parte de housing, schooling, tema de ahorro, etcétera, ¿no? O sea, que tiene esa flexibilidad y nos permite además, por otro lado, tener cierto control de los gastos, ¿no? Y el último aspecto es la parte de ayuda inicial de mudanza, ¿no? Nosotros damos un importe monetario, ¿vale? Y el desplazado decide si quiere contratar una mudanza internacional, decide adquirir muebles en destino o ahorro, lo que él considere, ¿no? Entonces, son tres elementos de personalización, ¿vale? Que nos permite, pues, entender mejor, acercarnos a las necesidades del colectivo que se está desplazando, un tema de control de los costes, no hay que negarlo, y bueno, y tratar de cumplir con las necesidades, ¿no? del desplazado, al fin y al cabo. Pero al final es un ejercicio de escucha activa, ¿no? Con el Exacto. colectivo de expatriados y adaptar un poco esas necesidades dentro de los parámetros empresariales, y esa escucha activa pues se une también con esa experiencia del empleado que se quiere dar, también la experiencia del expatriado, con lo cual yo creo que vamos súper alineados todos, ¿no? Y ahora yo quería pasarle la palabra a María, porque ellos tienen un caso de éxito que yo creo que es muy, muy interesante que conozcamos todos, ¿no? En relación a los proyectos multipaís, ¿no? Para afrontar determinados retos en determinadas localizaciones. Así que María, todo tuyo. Bueno, primero, buenos días. Agradecer poder participar en esta mesa redonda, participar de esta jornada, que creo que para nosotros es clave compartir conocimientos y que el FEX también nos da ese pie para que entre todos tengamos pues estas jornadas. Efectivamente, nosotros estamos trabajando primero, y creo que lo ha dicho el estudio, lo han dicho los compañeros, en escuchar al negocio. ¿Qué necesita el negocio? Porque al final la movilidad internacional efectivamente tiene un coste, efectivamente tiene unas implicaciones personales, profesionales y de compliance. Por lo tanto, escuchamos al negocio en combinación con lo que efectivamente nos encontramos en la guerra del talento, de la que hablábamos antes, de lo difícil que es en algunos momentos mover a ciertos perfiles y tenerlos en el sitio que queremos, en el momento que queremos, con una situación familiar, con una carrera profesional que tiene que iniciar, que tiene que continuar, y por lo tanto nos estamos empezando, bueno, llevamos ya tiempo con ciertos proyectos en el que efectivamente a través de la participación de empleados de varios países están colaborando nosotros les llamamos proyectos Task Force, en el que tanto en la integración de una empresa para compartir conocimiento entre varias empresas, se desplazan, y en algunos casos incluso sin desplazamiento, hemos vivido ya algunos en el que no ha habido desplazamiento, se desplazan empleados, especialistas de cada una de las funciones para abordar un proyecto común. Hemos tenido varias ediciones ya Task Force, la verdad es que las experiencias son muy positivas porque además tienen el efecto que yo llamo siempre muy atractivo de la movilidad internacional, en el que no tienes que cambiar tu vida, no tienes que cambiar tu casa, porque al final es un proyecto que inicia, acaba, un proyecto temporal en el que vas, los expertos se acercan a esa empresa, se acercan a ese proyecto, no solamente dan conocimiento, sino que además se llevan, reciben, ¿no? Cómo se están haciendo cosas en otras empresas de nuestro entorno, y además pues pueden continuar con su vida sin tener que cambiar pues, a sus familias, sin cambiar su puesto de trabajo. Entonces, hemos tenido varias ediciones en varios países y para nosotros ha sido una práctica muy interesante, contando además que ya no es solamente Home España del que hablábamos antes, sino Home cualquier país donde esté el conocimiento que queremos exportar a otro país. Luego, además, también hemos tenido proyectos de expertos deslocalizados, donde personas muy identificadas en la compañía tienen un proyecto multipaís o país para desarrollar una función concreta. En estos casos sí que es verdad que ha habido principalmente un desplazamiento o a lo mejor desplazamientos frecuentes que tampoco hacen que cambien su residencia, pero que les han permitido compartir su conocimiento y tener esa fusión con el departamento de la empresa a la que se han desplazado.
También tenemos equipos, un poco saliéndonos de las líneas más habituales de movilidad internacional, expatriados, hablábamos de las localizaciones. Tenemos equipos de inmersión en el que se define los mercados en los que es necesario que haya un desplazamiento para que una persona con todo el bagaje que ha tenido en su, por ejemplo, red comercial se desplace a otro entorno en el que pues, se puedan compartir esas prácticas y en el que pues, a través de esa interacción se establece un plan de acción pues, a 2 o 3 años. Estas además experiencias son siempre muy bien recibidas por los empleados, tanto por los empleados que se desplazan porque efectivamente bueno, son identificados por la compañía como expertos, porque supone para ellos pues, un hito importante en su carrera y porque además, y en todos los casos, su principal approach cuando tenemos las primeras reuniones con ellos tras empezar el proyecto es ¿y qué es lo que yo me estoy llevando, ¿no? de esta experiencia? Y cómo esta nueva forma, ¿no? de interacción internacional nos está permitiendo que haya una ganancia bidireccional. Entonces, la verdad es que estamos encantados con con esta modalidad de movilidad internacional, que por supuesto no quita que sigamos en el resto de líneas, pero que está funcionando. Gracias, María. Muy interesante esto, tomar nota, Óscar y María Eugenia, para el próximo, que son nuevas formas, nuevas. Estamos en un momento muy creativo, muy igual que hablábamos de volatilidad, de grandes cambios. Y vamos hablando de grandes cambios de una manera ya muy consistente desde el año 2020, pero yo creo que esto nos ha desbordado a todos nuestras expectativas, todo lo que está sucediendo y cómo se está moviendo el mundo en general, ¿no? Ya antes hablábamos de riesgos de compliance y ahí nos quedábamos. Ahora estamos hablando ya de geoestrategia, de visión en largo plazo. Es como que demasiado largo, vamos a ir a ese corto medio, no sabemos un día nos vamos a despertar y dónde nos vamos a encontrar y qué situaciones vamos a tener que gestionar. Entonces, yo creo que el espacio de Global Mobility en las grandes organizaciones y en las medianas que tienen un porcentaje de desplazamientos internacionales consistente, pues llega a ser vital, ¿no? ¿Cómo gestionas el riesgo? Yo tengo el recuerdo, cuando en mi etapa de Telefónica, ya que lo ha mencionado Joaquín, y empecé a gestionar temas de movilidad internacional cuando no había esa consistencia de departamentos como lo tenemos ahora, la guerra en Libia. Repsol en ese momento presidía el FEX y tuvo un papel muy relevante en esa gestión de riesgos que hablamos ahora de guerras, ¿no? Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, en la guerra en Israel. Esto ya existía, lo que pasa es que en esos momentos no había esa capacidad de predicción o de tener organizado un protocolo interno ante situaciones de riesgo. Y en ese momento realmente se puso en marcha la unidad de acción que desde el FEX pilotamos desde hace muchos años, ¿no? Cómo nos podemos ayudar todas las empresas para poder sacar al colectivo de personas que estaban en ese país de diferentes empresas españolas fuera. Se fletaron aviones y bueno, fue un trabajo muy intenso, ¿no? Y os estoy hablando de hace ya un montón de años, por lo menos 15, 18, una cosa así. Y ahora mismo eso está, ¿verdad?, dentro de vuestras competencias, ¿no? Gestionar un poco esos riesgos. Y yo creo que aquí es muy importante conocer esos procedimientos y protocolos que puedan existir ante esta tipología de situaciones. Carolina, yo creo que ahí tenía una experiencia importante que trasladarnos desde el punto de vista de esos riesgos geopolíticos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Nosotros en concreto tenemos una dirección de integridad y seguridad que lo que hacen es revisar todos los días, todos los viajes que realizamos los empleados de la Liga. En la Liga somos unos 700 empleados, no somos tantos como vosotros. Sí. Ay. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, gracias. Somos 700 empleados No. y tenemos... Bájatelo un poquito.
hacia abajo. Ahí. ¿Mejor? ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo que os decía, somos 700 empleados, tenemos presencia en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegados. Nuestros delegados son, creo que se escucha mal, ¿no? Aquí, mejor. Sí. Sí, vale. Son nuestros profesionales que llevan la marca de la Liga a todo el mundo. Y además tenemos entrenadores. Las cosas del directo. Más abajo. Ahí. ¿Ya? No te vayas muy lejos. Bueno, pues también tenemos entrenadores distribuidos por todo el mundo enseñando la metodología de la Liga. Nada, ¿no? Yo creo que al final me vais a tener que dar un... Ahí. Es que ahora no se le oye. Parece que no es cuestión de la voz, ¿eh? Eso mejor. Nada. ¿Ahora? Sí. Venga, seguimos. Bueno, pues lo que os indicaba. Y además tenemos la excepción, ¿no?, de que tenemos a un empleado en cada país. No tenemos oficinas tan grandes como las vuestras, que tenéis 300 empleados, 400 empleados. Nuestra gestión es empleado por país. Entonces, tenemos que revisar muy mucho los riesgos que hay en cada uno de ellos. Además, tenemos los viajeros frecuentes, que aproximadamente por temporada Liga tenemos unos 800 viajes. Y bueno, ¿cómo hacen nuestros compañeros? ¿Cómo intentan mitigar estos riesgos en cuanto a los desplazamientos y en cuanto a los empleados que ya están en destino? Pues lo que os decía, tienen un listado de todos los empleados que se van a desplazar y lo que hacen es revisar el tipo de viaje, origen, destino, escalas, dónde van a estar alojados y los clasifican como riesgo bajo, medio y alto. Si yo voy a solicitar un viaje con un riesgo bajo, los compañeros de viaje me lo dan sin ningún problema, yo lo pido, me emiten el billete y no hay ningún problema. Si el riesgo es medio, aquí ya se pone en marcha un informe por parte de nuestros analistas de seguridad internacional y les hacen llegar a los empleados este informe indicando todo lo que conlleva ir al país, los riesgos, consejos y además está coordinado con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Este informe se lo hacemos firmar para que conozcan los riesgos y puedan leer los consejos que damos por país y además está incluido nuestro teléfono de contacto, que muchas veces es lo que falta, ¿no? El ¿qué me pasa? ¿Qué tengo que hacer si me pasa algo? Nosotros tenemos una cobertura 24/7. Entonces, cualquier problema que tengan los empleados que están viajando, ya sean con un riesgo bajo, medio o alto, van a poder acudir a nosotros para poder asistirles. Si voy a solicitar un viaje que es clasificado como riesgo alto, no me lo van a emitir. Me van a llamar por teléfono los compañeros de seguridad internacional y me van a decir, oye, ¿no te has enterado que aquí hay un problemilla? ¿Por qué quieres viajar? Se van a reunir con mi director y vamos a ver por qué queremos viajar a ese país. Se va a analizar, se va a hacer un informe y se va a decidir si se emiten los billetes o no. Si finalmente pudiésemos viajar, sería con todas las medidas, seguridad, chofer, dónde te vas a alojar. Bueno, se establece un procedimiento ad hoc para ese tipo de viaje. ¿Qué pasa si tenemos un empleado en destino y hay algún tipo de acontecimiento, algún imprevisto? ¿Qué es lo que hacemos? Pues automáticamente se pone en marcha nuestro comité de seguridad, en el que están involucrados nuestra directora de gestión de personas, nuestro director de desarrollo internacional, nuestro director de integridad. Revisan cuál es la situación del empleado que está viajando o que está en destino y se toma una decisión. Le movemos dentro del país, les movemos a un país satélite o le sacamos del país y se establece un plan de evacuación si es necesario. Por suerte, por ejemplo, en Israel teníamos un delegado allí
y no hemos tenido que activar nada porque justo estaba aquí de vacaciones. Así que en ese sentido, por ahora, estos meses estamos tranquilos. Estáis preparados. Estamos Carolina, preparados, estáis sí. preparados, sí. Y creo que Joaquín también tenía que comentarnos una experiencia. Además, Prosegur es su sector. Claro, la verdad es que ¿se escucha otra vez? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Lo mismo, sí. La verdad es que lo has explicado muy bien, ¿no? Prosegur es una empresa de seguridad y tecnología, como bien sabéis, ¿no? Entonces, tanto para nuestros empleados como para clientes, ¿vale? Pues contamos con un enfoque de seguridad híbrida, ¿no? Hablabas de informes de riesgo, ¿vale? Contamos a través de la plataforma Iris con esa información de informes específicos por país, y dentro del país adecuamos en base al cliente o a los movimientos nuestros a nivel interno, ¿vale? No es lo mismo Colombia, Bogotá, que ir al eje cafetero, ¿no? Entonces hay una granularidad mayor en cuanto a los informes tipo de riesgo. Además se evalúan factores de temas de seguridad, económicos, terrorismo, etcétera, y hay un escalado, ¿no?, del nivel de peligrosidad, un poco que estabas comentando tú, ¿no? Alto, medio, bajo, ¿no? Y ese concepto, por dar dos pinceladas, ese concepto de seguridad híbrida habla de informes de riesgo país, pero también de formación ad hoc, ¿vale? Entonces, somos una empresa de seguridad, tenemos expertos de seguridad en multitud de países, entonces no basta con decir lo que se debe o no se debe hacer, sino va de capacitar a la gente sobre temas de seguridad e incluso proteger, ¿no? Como empresa de seguridad tenemos ese adicional, ¿no? Pero veo que lo estés haciendo muy bien, la verdad, si me permites opinar. Se felicitan a nosotros. Y lo de Información y formación. Y lo de prevención que ha dicho es muy importante. Creo que es la norma 31030 de la ISO. Y bueno, de esta forma muestras, ¿no? Demuestras que has formado al empleado, le has contado los riesgos, ¿no? Y bueno, debería estar protegido, ¿no? Nos gusta enterarnos de estos, que están bien informados y formados dentro de cada una de esas compañías, y si alguno necesita algo, ya sabéis, podéis consultarles. Y bueno, seguíamos hablando de riesgos de compliance, también se ha mencionado ahora mucho aquí, y ahí creo que nuestro compañero Ramón de Talgo nos puede contar, ¿no? Ese compliance tan complicado a veces que hay desde el punto de vista normativo. Ya sabéis que las necesidades de las compañías van mucho más deprisa que la norma, que los que hacen la norma. Y muchas veces aquellos que hacen la norma, y a riesgo de que alguno de los abogados que puedan estar escuchándome, y encima estamos en la casa de Gómez Acebo y Pombo, pues se pierde la perspectiva de la necesidad de la empresa, y cuando hacemos la norma, pues a lo mejor no somos tan flexibles como las compañías necesitan, ¿no? Y de eso nos puede contar algo nuestro compañero Ramón. Eso espero. ¿Se me oye? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Lo primero, quería comentar una cosa sobre la anterior pregunta que a mí me parece interesante. Con el conflicto de Israel que estamos teniendo en Gaza, hablábamos de sacar a las personas expatriadas o viajeros que tenemos, pero a nosotros se nos da un caso. Estamos en Arabia, tenemos un proyecto muy importante, y tenemos en Arabia, en todos los países del Oriente Medio, hay un colectivo muy importante de personal que no es del país, sino que o bien lo hemos contratado en el país de otra nacionalidad, o incluso en nuestro caso, que hemos llevado allí. Nos estamos planteando que en caso de conflicto, ¿qué hacemos con ese colectivo? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que hemos traído de Marruecos, de la India, que nosotros hemos llevado de su país, los hemos desplazado aquí, y que si ese conflicto se extiende, los españoles lo tenemos claro? Tenemos nuestro protocolo, lo sacaremos en función de lo que tengamos establecido en la política de evacuación, pero ¿qué hacemos con estas personas? ¿Se quedan allí? ¿Las sacamos a España? ¿Las sacamos a su país de destino? Creo que es un debate interesante sobre ese colectivo que los hemos contratado. Lo digo porque yo muchos de ellos los he contratado yo directamente, y luego ya al pensar que el personal local, pensamos que los conflictos que aparezcan en esos países no les afectan. Ya son personal local y nos olvidamos un poco de ello, ¿no? Y en cuanto al tema del compliance, pues bueno, la verdad es que, como su propio nombre indica, es cumplimiento, ¿no? Con lo cual hay que cumplir, ¿no? Para ello yo creo que hay tres pilares básicos. Uno, anticipación. Nosotros en la fase de oferta, pues generalmente cuando hacemos el estudio de calidad de vida, coste de vida, pues también hacemos un estudio previo, no muy
no muy exhaustivo, pero sí ya empezamos a ver cuáles son los riesgos que hay en los países de visados, contratos, seguridad social a nivel fiscal. Luego, por supuesto, la alineación con el negocio, importantísimo. Las urgencias del negocio hay que saber satisfacerlas, pero también hay que saber qué decirles, por aquí no podemos ir, estamos pasando unos límites que ya el riesgo es muy elevado. Y una tercera pata que es no confianza. Y yo nos hemos encontrado ahora, estamos empezando en dos países europeos, en Dinamarca y en Alemania, y nos las prometíamos muy felices, total, es Unión Europea. No queremos que haya no queremos que haya mucho compliance. Error, muchas alarmas. Es más complicado trabajar con expatriados y desplazados en la Unión Europea, por lo menos en nuestro caso, que mandarles a Arabia o Egipto, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, hay que cumplir con todas las normas y sobre todo hay que hacer una labor muy pedagógica con los responsables del negocio para hacer entender que esta persona no puede estar mañana en Nigeria trabajando metiéndose debajo de un tren, que hay unos riesgos de todo tipo, de riesgos de visado, riesgos de contrato, riesgos de prevención, de que va a hacer un trabajo peligroso en un lugar donde no sabemos cómo son las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, mucha pedagogía, mucho alineamiento y mucha anticipación dentro de lo posible. Y no lo teníamos en el guión, pero La estoy yo pensando preguntas que, trampas no, por favor. claro, recuerdo las sesiones de benchmarking que tuvimos este año donde hablamos sobre política, estabais todos los que estáis aquí presentes, y hablamos también sobre cómo estabais incorporando en vuestras políticas el tema del teletrabajo internacional. Me ha venido a la mente porque justo uno de los temas que más se comentó fue cómo se valora por cada destino el poder autorizar ese desplazamiento, no es un desplazamiento, perdonar, ese acuerdo entre ambas partes para que un trabajador esté teletrabajando y que se ponían líneas rojas, había líneas rojas, ¿verdad? Y todo esto viene derivado también de un compliance. Yo creo que ahí, María, tú que asientes como llevaste en concreto esos temas, puedes hacer un brevísimo resumen porque yo creo que es interesante conocer las líneas rojas que las propias compañías se marcan por el compliance para tomar decisiones de movilidad internacional, que es yo creo que es uno de los temas más importantes. Efectivamente, en esa sesión lo estuvimos comentando y lo han comentado los compañeros, al no tener una regulación global que nos permita pues establecer, ¿no?, ciertas políticas regulatorias que nos dejen a todos muy tranquilos, lo que estamos estableciendo y lo que compartimos en esa sesión fue, oye, ¿cuáles son las líneas rojas que no podemos saltarnos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando se nos produce una necesidad para que estemos todos más o menos tranquilos? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, por supuesto, que la duración sea determinada, que sea un periodo concreto. Bueno, lo primero es que se analizan de manera individual. No tenemos una política a día de hoy que regule este tipo de movimientos, igual que lo tenemos para cualquier otro tipo de movilidad. En este caso no la tenemos, estamos trabajando en ella porque queremos ser ese porcentaje de empresas que comentabais que sí que lo regule. Con ciertas dificultades, porque es verdad que cuando no tenemos una regulación, pues no vamos a poder poner por escrito todo lo que nos gustaría, pero sí por lo menos que cada vez que nos llegue un caso, pues por lo menos tengamos un proceso. Entonces, lo que hacemos es analizamos ese caso de manera individual, establecemos una periodicidad, no permitimos y fue un poco también lo que se extrajo de ese análisis, que no había en general una permisión en cuanto a que el tiempo fuera indeterminado, sino que debía de establecerse unos periodos concretos en los que se revisara además esta situación, se hacía un acuerdo empresa-trabajador donde se regulaba, se hacía por un periodo que se podría prorrogar, pero en ningún caso era de manera indeterminado. Luego también habría que analizar si la posición es realmente estratégica debido a que no es algo que hagamos de manera habitual, sino si la necesidad es realmente estratégica y si el negocio necesita que esa persona esté trabajando, ya sea así donde sea el sitio donde lo esté haciendo. Y luego abrimos a pues, los 4 bloques de los que se hablaban antes, ¿no? Los 4 bloques que tenemos que analizar en cada uno de los movimientos, ¿no? Para establecer cuál es el menor riesgo que debemos de correr, y esto somos bastante sensibles con
con las empresas y con los empleados, porque al final es verdad que pues debido a la pandemia, debido a este cambio, ¿no?, un poco en el paradigma en cuanto a la movilidad internacional, pues se han levantado muchas manos. Me imagino que en muchas empresas, ¿no?, se han levantado muchas manos de, pues a mí me gustaría trabajar desde otro sitio o desde donde yo considere, y esto lo tenemos que regular. Entonces yo creo que es el momento de pararnos. Nosotros estamos ahora mismo en ese estudio, hemos levantado casos concretos que necesita nuestra empresa. No queremos establecer políticas generales, porque creemos que no es el momento de establecer una política general en este caso, sino cuáles son nuestros casos, cuáles son nuestras necesidades, y ahí es donde tenemos que establecer, oye, ¿qué haremos en fiscal en esta situación para tenerlo lo más regulado posible? Y yo creo que así estamos... Sí, al final es una de las conclusiones que salió del estudio es que hay un enfoque en la personalización para abordar las necesidades únicas del empleado y las particularidades de los destinos. Lo cojo literal, porque es que viene totalmente acorde con lo que acabamos de hablar. Esto podría incluir planes de desarrollo específicos, paquetes de compensación y beneficios adaptados y políticas de movilidad más flexibles para adaptarse a cada situación. Y esto ya es una realidad. Las políticas de movilidad siempre hemos dicho que deberían mantenerse vivas en las organizaciones, y ahora pues más que nunca, porque la aplicabilidad a la casuística es muy compleja, ¿no?, muchas veces. Y bueno, yo aquí tenemos la experiencia de la Liga en el tema de la gestión de las delegaciones. La Liga siempre nos llama mucho la atención, ¿vale?, por el concepto de empresa. Yo cuando fui a verlos por primera vez, entender lo de los clubes, y bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y la gestión de las delegaciones a nivel internacional, pues yo creo que es un caso interesante para todos de conocer. Bueno, pues... ¿Hola? Sí. Vale, bueno, pues dentro del proyecto de la Liga, en 2017 fue cuando arrancamos la internacionalización. Teníamos alguna filial, pero la marca de la Liga no se conocía fuera. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto, el proyecto Global Network, que fue contratar a 35 personas para que fuesen vendiendo nuestra marca alrededor del mundo, además de las filiales que teníamos, ¿no? Y hemos ido abriendo filiales. Ahora mismo, lo que os decíamos, tenemos 11, 3 de ellas a través de Joint Venture. ¿Qué es lo que se les dijo a estas personas que contratamos? Vais a tener un periodo de formación de 10 meses, vais a conocer qué es la Liga y vais a poder vender el producto Liga fuera de España, porque queremos que cada uno estéis en un país diferente vendiendo nuestra marca. Entonces, bueno, pues era un año. En el 2018 este proyecto se consolidó, decidimos quedarnos con estos delegados y seguir vendiendo fuera de España la marca de la Liga. Este proyecto ha ido madurando. Nosotros, cuando se realizó todo este proyecto, estaba el Departamento de Recursos Humanos de la Liga Nacional. No había nada internacional. Entonces, se mandaron a los delegados un año fuera de España, se realizaron las comunicaciones a Seguridad Social, se hizo un contrato, pues como se pudo, de aquella manera, dentro de los límites legales, pero no con la expertise de un departamento de movilidad internacional. Y en 2020 llegamos las personas del área de movilidad internacional a poner orden, ¿no? Entonces pusimos orden en todo lo que habéis indicado, ¿no? Vamos a ver cómo está la parte de seguridad social, vamos a ver cómo está la parte de relaciones laborales, vamos a ver cómo está la parte fiscal de nuestros empleados. Vamos a ver en cuanto a compensación, si hay equidad o no hay equidad. Las filiales, ¿cómo las tenemos? Vamos a realizar un handbook para todas las filiales que tenemos. Todos los entrenadores que tenemos por todo el mundo, ¿qué tipo de contratación tienen? ¿Tienen un contrato temporal, un contrato indefinido? ¿Cómo tienen que estar, ¿no? Al final analizamos todas las patas de movilidad internacional para encuadrarlos bien. Y el proyecto ha madurado. O sea, en 2017 las personas que entraron a trabajar con nosotros eran personas muy jóvenes que querían viajar fuera, tener esa experiencia, esa formación, pero hasta ahora hemos tenido nacimientos
divorcios, hay personas que se han establecido en el Casuísticas país. diversas, sí, Eso sí, es. sí, sí. Entonces nos tenemos que adaptar, ¿no? Un poco lo que estabais comentando antes. Entonces hemos tenido que adaptar los complementos. Pues ahora hay empleados que tienen hijos, pues el complemento de vivienda lo hemos tenido que ampliar. Seguro internacional también. Cuando entramos tuvimos que poner orden en la parte del seguro internacional. ¿Qué seguro tiene cada uno de nuestros delegados? Cumple todas las expectativas y todas las necesidades que tienen. Y bueno, dentro de ese trabajo, el año pasado decidimos escuchar a nuestros empleados, ¿no? Porque lo primero que hicimos fue poner ese orden en todo el área, ¿no? Que no existía antes. Y hicimos la propuesta de entrevistarse con nosotros, ¿no? A todos los delegados y a todas las personas que estaban fuera. Les dijimos, oye, ¿cómo estás en la liga? ¿Qué te pasa a nivel internacional? Porque a nivel nacional pues estamos en la oficina y al final nos vemos todos, hablamos, ¿qué necesidades tienes? Y dentro de este estudio pues nos trasladaban primero el acompañamiento, ¿no? Porque los primeros años, por ejemplo, tuvieron un acompañamiento muy directo con nosotros, ¿no? A ser un proyecto estrella. En los años intermedios nos dicen, bueno, es que estamos aquí, pero que a lo mejor nos tenéis que hacer un poquito más de caso, ¿no? Luego, política de expatriación, la vamos a revisar. Estamos constantemente revisándola, pero bueno, vamos a hacer un trabajo más profundo de revisión. Y luego una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue la gestión del conocimiento. Nos decían que, bueno, que ellos, claro, están solos en cada país y que no tienen pues a tu compañero, oye, ¿qué te pasa? Tengo este problema, ¿cómo lo estás tratando? ¿No? Entonces, lo que nos pedían era que los delegados fuesen moviéndose de país para ayudarse unos a otros y compartir ese conocimiento. Y luego dentro de este proyecto, una de las cosas que tenemos muy interesantes y que también nos sirve para fidelizarles es la rotación. Nosotros todos los años decimos, hay 3 vacantes, pero además decirnos en qué país queréis trabajar. Entonces los empleados dicen, bueno, yo estoy en Japón y me quiero ir a China o me quiero ir a Singapur. Entonces empezamos a hacer cambios. Para que os hagáis una idea, en 2021 hicimos 10 cambios. O sea, después de gestionar visados, gestionar la compensación, absolutamente todo, los cambiamos. Entonces, todos los años también tenemos esta parte de movilidad dentro de los países. Eso es pensar en las personas realmente. O sea que Yo tengo una enhorabuena, pregunta. enhorabuena. ¿Cómo gestionáis? Porque si tú tienes 3 vacantes y te presentan 10, ¿cómo gestionáis a los otros 7? Porque Las se van expectativas. cambiando de país. O sea, porque a lo Hace mejor el de Japón se quiere ir a Ya, China, el de China se quiere ir a Italia, entonces vamos... ¿Sois capaces de cuadrar todas las piezas? Lo intentamos. A ver, no siempre no siempre se realizan los cambios porque al final es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Como decimos muchas veces, pero si hay posibilidad y podemos intentar que los delegados que están en un país, cuando ven que su línea de crecimiento ya están topados, les podemos mover y podemos incentivarles, igual que llevarles, por ejemplo, a las oficinas centrales. Cuando hay una vacante en una oficina central, tenemos personas, bueno, Óscar Mayo, nuestro director, fue delegado. Maite Ventura, una de nuestras delegadas, ahora es directora de la oficina de Dubái. Tenemos a otra compañera que fue delegada y ahora está en el departamento de comunicación. Entonces, vamos Eso es carrera internacional. Eso es, vamos Carolina, eso es intentando hacer carrera internacional. darles hueco. Sí, sí, fenomenal. Bueno, no me quiero extender mucho más porque los compañeros de la mesa anterior me han robado un poquito de minutos, pero Carlos me mira así de reojillo. Pero bueno, yo creo que no me voy a parar a hablar del tema de análisis de datos porque yo creo que eso es un tema que todos estáis tratando internamente y cada uno lo va adaptando a su organización. Yo creo que cada vez se analiza más, cada vez el análisis de datos ayuda más a la toma de decisiones y vamos a dejar para otro momento el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que habría que pensar, darme un titular, como dice Fran, que le voy a copiar, darme un titular, ¿vale? Desde el punto de vista de cada una de vuestras compañías, ¿cuáles son esos retos de corto plazo, corto y medio plazo, Jorge, que tenéis en Iberdrola? Porque, claro, yo cada vez que te miro y pensaba en Iñeco cuando estabas, pero es que ahora veo
aerogeneradores a tu alrededor, ¿no? Entonces creo que hay un gran horizonte donde Iberdrola además hay grandes retos súper interesantes que me gustaría que nos resumieras un poquito. Pues a modo de titulares, como dice Fran, básicamente experiencia empleado. O sea, yo lo focalizaría ahí. O sea, realmente yo creo que la flexibilidad la tenemos cubierta y la capa de experiencia empleado es la que, bueno, pues estamos trabajando mucho. Apoyándonos en los sistemas de información que nos están ya ayudando precisamente a trabajar eso, porque además desde varios puntos de vista. Por un lado, nos están ayudando a automatizar tareas de poco valor añadido, que eso me parece fundamental porque efectivamente dentro de lo que es la movilidad internacional hay un componente también administrativo importante a veces en algunos trámites, ¿no? Y eso, lógicamente, nos está permitiendo también ganar más tiempo para esas otras tareas de valor añadido, ¿no? Y también esa nueva tecnología lo que nos está también permitiendo es un pulso constante y permanente para detectar feedback por parte de la persona en cada momento y en cada fase del desplazamiento. Nosotros, en un momento dado, trabajamos todo lo que es experiencia empleado o el ciclo de vida de la movilidad, centrándonos en, como el anuncio, los momentos que importan, donde realmente te la juegas. O sea, esas son las partes, o hay determinadas etapas dentro de la movilidad donde empresa y trabajador se la juegan, en el sentido de que son los momentos realmente críticos y que te aseguran o no el éxito de ese desplazamiento, ¿no? Y es ahí donde estamos midiendo. Entonces, para efectivamente ver y bueno, pues tratar de alguna forma analizar y evidentemente mejorar pues procesos donde veamos que hay gaps. Me quedo con experiencia del empleado. Joaquín. Es que es eso, al final se escucha otra vez, ¿no? Experiencia de empleado es clave, pero dentro del compliance, ¿no? Perdona que insista en ese tema y además más en esta casa, pero eso es muy importante, ¿no? Yo creo que las necesidades del talento global de nuestros desplazados, pues esas peticiones no van siempre al unísono, ¿no? o en marcha o alineado con lo que es la legislación vigente, ¿no? Entonces, contar con esa flexibilidad, pero siempre con ese cumplimiento del compliance. Yo, a riesgo de ser repetitiva, es verdad que ponemos el foco en la experiencia empleado, en mejorar el proceso. Algo que decía Jorge, de la parte que a lo mejor no tanto aporta, queremos que sea un proceso que no se haga solo, porque aquí nada se hace solo, ¿no? Pero que no esté tanto en nuestras manos y que sí que podamos escuchar más al empleado, que podamos ver tanto qué necesita el empleado, qué necesita la empresa e intentar que eso se juegue en el mismo partido, y para eso tenemos que escuchar y estar muy cerca de ellos. ¿Es tu mismo partido? Sí, igual. Lo mismo y bueno, nosotros yo creo que lo hemos conseguido estar alineados con negocio, ¿no? El hacerles partícipes de todo lo que conlleva un desplazamiento de un empleado y como comentábamos antes, que no se puede hacer de forma inmediata, que todo lleva unos tiempos y que es necesario toda esa gestión que no se ve. Entonces, la experiencia del empleado alineada con negocio. ¿Y para Talgo? Pues la gestión de la expansión, nosotros estamos en un sector que está muy de moda ahora y con muchos proyectos internacionales en los cuales estamos ofertando y vamos a tener un crecimiento muy importante que vamos a tener que asumir desde el punto de vista internacional, no solo la parte de mantenimiento, que es una de nuestras partes de negocio, sino incluso la de fabricación, con posibilidades de poder externalizar la producción de nuestros trenes. Talgo, al final el nombre exacto es Patentes Talgo, que significa que tenemos tecnología propia y esto lo vamos a tener que internacionalizar también, ¿no? Y luego, por otro lado, y no voy a ser menos que el resto de mis compañeros, por supuesto la experiencia del empleado, ¿no? Que creo que sin eso, sin tener ese feedback, los procesos de patriación fracasan muchas veces, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener el feedback del empleado y saber manejar la información que nos dan, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que tenemos un gran reto, muchos de los profesionales que estamos hoy aquí, para favorecer y facilitar esa experiencia del empleado desde el punto de vista de la norma, desde el punto de vista de los procesos y bueno, gracias a estas 5 compañías que son 5 empresas muy activas dentro del entorno del FEX para
para poder transformar estas normas que muchas veces ralentizan sus procesos de internacionalización. Y muchas gracias a esta audiencia por habernos dedicado este rato y escucharnos. Gracias.